La verdad es que una pincelada, más que una clase, de hablar un poco de los temas emergentes, considerando de qué son los temas emergentes finalmente. Yo creo que hoy día estamos en una problemática social súper, súper compleja. Y bueno, no sé, David, si hay algo más que decir como para continuar, porque yo ya continué ya. Ya comencé. Disculpa. No, no, también un gusto verte después de tanto Ujú. tiempo y adelante, es tuyo. Muchas gracias. Bueno, y antes de continuar, ¿estamos bien? ¿Están con ánimo? No sé si están con su café al lado o algo que los motive. Lamentablemente la forma telemática, si bien nosotros somos de una era más digital, al menos considero de que la relacionalidad y la corporalidad son muy, muy importantes. Así que al menos, no sé, levanten el dedito si están bien, porque pareciera que en estas experiencias uno termina, bien, ahí levantaron los deditos, uno termina haciendo un monólogo, bien, gracias, qué bueno, me llené de deditos para arriba, bien. Bueno, un poco me pregunto, ¿qué son los temas emergentes y por qué es importante hablarlos en la salud pública, ¿no? Y desde ahí uno dice, bueno, vamos a mirar cuáles son y por qué hay que atender a ciertas particularidades y ciertas no. Entonces, más que hablar de temas emergentes, más que hablar de salud pública y cuáles son como los desafíos con estos grupos, como que parecieran medio extraños, como un poco aliens, como lejanos de la realidad, terminan siendo un poco, terminan siendo el eje fundamental del por qué estamos en este proceso ya constituyente, en este proceso societal, digamos. Entonces, pareciera que esto chico, emergente, a las diversidades sexuales se nos ha tratado históricamente de minoría, y yo miro en la calle y yo no me siento minoría, entonces desde ahí pareciera de que los grupos como emergentes o grupos como alejados o distintos, parece que éramos muchos más que los homogéneamente iguales, valga la redundancia. Porque si fuésemos totalmente iguales, quizás todos andaríamos cantando el himno nacional, rindiendo pleitesía al militarismo, al fascismo y a todo lo que hoy día nos impera. Entonces, es complejo hablar de salud pública y temas emergentes sabiendo que todos somos una emergencia y que la sociedad está en una constante urgencia. Y desde ahí, yo a ustedes también lo invito a que me digan, oye, Sebastián, quizá no te entiendo, porque uno de mis grandes conflictos súper positivos con David era que venimos de ciencias muy distintas y llegar a un punto en común en donde ustedes lo miran desde un punto de vista más binario por la formación, ¿no? Una formación más científica. Imagino que acá hay gente como que sobre todo del ámbito como desde la ciencia más dura, ¿no? Entonces, yo les digo que desde ya me vayan frenando si hay cosas desde lo social que no se entienden, porque uno de los principales elementos de la salud pública hoy día es entendernos, hacer trabajo multi e interdisciplinario, porque hasta ahora seguimos trabajando, hasta la pandemia diría yo, seguimos trabajando de acuerdo a grupos y no a sentidos en común. Yo insisto, yo creo que el modelo es FAMI, salud familiar integral y comunitaria, y todo lo que le hemos puesto fueron una gran retórica más que un eufemismo de la salud pública, más que algo real. Entonces, o concreto. Entonces, cuando hablamos de temas emergentes, ¿de qué estamos hablando? Si hoy día los que estamos haciendo crisis somos todos los que estamos dentro de estos temas emergentes, y al final del día somos todos, ¿no? Y empezamos a mirar quiénes son los migrantes, los viejos, las comunidades LGBTIQ+, y más y más y más, porque hoy día los cabros nos dejan claro de que la homosexualidad es igual delimitada que la heterosexualidad y de que hay otras diversidades confluyendo, y cuando las cabras van a una consulta de salud sexual y reproductiva al consultorio, la matrona les da una charla informativa desde la heteronorma, y nos empezamos a dar cuenta que estamos en un contexto súper normado y no nos hace sentido, por eso estamos en esta crisis, ¿no? No nos hace sentido el sistema económico en el cual nos desarrollamos, no nos hace sentido la violencia absurda de un Estado que no garantiza ciertas cosas. Entonces, cuando hablamos, o todo diría yo, entonces cuando hablamos de grupos emergentes, yo prefiero titularlo como los grupos desde las vulnerabilidades, ¿bien? Y ahí me hace mucho sentido el modelo de salud integral, más que familiar, bien, ahí hay errores conceptuales que es importante madurar en el nuevo camino de la salud pública.
Porque si nosotros estamos acá escuchando, dándonos este tiempo, conectándonos desde nuestras posibilidades, ustedes están haciendo un curso porque realmente comprendemos que el paradigma de la salud pública debe cambiar. Es urgente que cambie. No da lo mismo el desastre sanitario que está dejando este gobierno. Y eso es muy interesante análisis porque no hay salubristas tomando decisiones, no hay personas desde el mundo de la salud. De hecho, el ex subsecretario que renunció es ingeniero comercial, y eso va a definir una mirada política del quehacer, porque les recuerdo que lo político no es partidista necesariamente, el partidismo es una voluntad propia de poder decir yo me abandero por estos ideales, ¿bien? Pero eso es el partidismo, y por eso la gente milita en algunos partidos. Yo estoy hablando de lo político, y lo político es lo que nos constituye como sociedad, lo que me hace relacionarte contigo. ¿Cuál es el límite de tu autonomía versus la mía, tu libertad versus la mía? Entonces, cuando hablamos de político, quiero que se interprete desde las determinantes sociales. No da lo mismo quien gobierne. No da lo mismo en términos de desarrollo social. No da lo mismo el alcalde que se tenga, porque ese alcalde va a definir la política en salud. Yo hoy día estoy trabajando en salud municipal y creo que me llevo la peor opinión de la salud municipal, porque entiendo de que una cosa tan importante como lo es la salud y el cuidado poblacional, es verdad, los y las y les alcaldesas, alcaldeses tienen una mirada más acabada de lo territorial, pero la salud es un servicio de necesidad humana fundamental que los estados tienen que garantizar. Y se los digo porque yo también trabajé en un servicio de salud que tenía centros dependientes y funcionaban bastante distintos y más en desigualdad, porque el alcalde de la comuna le metía plata a los municipales porque ahí sacaba votos, finalmente eso. Entonces, lo político público no puede incidir con la legitimidad de un servicio humano, que no puede estar a voluntad del alcalde de turno, el presidente de turno, porque esto es también a nivel macro, y ahí vemos tremendas desigualdades. Pues, por ejemplo, a mí me tocó trabajar el 2012 en la Comuna del Bosque. La Comuna del Bosque es una comuna súper progresista, etcétera, la jefa de salud, una mujer muy feminista. Bueno, ya en la Comuna del Bosque se daba la pastilla anticonceptiva, y el 2012, a nivel de política de Congreso, se estaba discutiendo la ACO. Y las mujeres de la comuna al lado, que era San Bernardo, que tenían otro tipo de liderazgo político comunal, no les daba la ACO. Y teníamos los sapus llenos de mujeres de la comuna de los lados pidiendo ACO en la comuna que sí los daba. Por eso les quiero decir que hay un ejemplo tácito y concreto de que la salud pública no puede estar determinada por un ente local, porque hay cuestiones transversales que nos afectan a todos, a todas y a todos. El alcalde de San Felipe, la comuna acá al lado, que está al lado, acaba de dar unas declaraciones homofóbicas contra la comunidad trans. Y yo me pregunto, bueno, ¿y ese alcalde va a garantizar los derechos de salud de las personas trans en sus consultorios, que más encima del representante legal y político? Esas son las implicancias que le estoy diciendo. Entonces, lo político es fundamental para poder entender los grupos más vulnerabilizados desde las propias determinantes sociales. David me pidió hablar como de ciertos tres grupos, que en el fondo era como migrantes, adultos mayores o personas mayores en rigor, y eh, diversidades, digamos, más que población LGBTI, hablar de diversidades. Entonces yo a ustedes les voy a cambiar el paradigma y les voy a mostrar algunos datos importantes. De hecho, les voy a enviar el manual de migraciones, que es completo, un curso que hay de migraciones y salud y el impacto de la salud de las poblaciones migrantes, etcétera. Pero es importante reflexionar primero qué estamos entendiendo por grupos emergentes o personas determinadas por un contexto. Y aquí hablamos desde el enfoque de los determinantes sociales. Las personas van a tener o gozar, a ver, vamos como a la clase 1 de salud internacional o pública, no sé cómo se llaman en sus módulos, pero vamos a hablar de qué es salud, qué define la OMS como salud. ¿Quién lo recuerda? De repente los consultorios se postulan, los documentos de la OMS aparece harto. Habla del estado óptimo de algo. Como el completo bienestar físico y mental, o sea, emocional. Exacto, exacto, Fernanda. La OMS dice que la salud es el completo bienestar
Es el estado de completo bienestar de la salud física, emocional, inclusive espiritual, últimamente. Y para complementar, no solo la ausencia de la enfermedad. Por supuesto. Entonces desde ahí empezamos a entender la salud como una comprensión integral a culturas, a diversidades, a fenómenos sociales. Por ejemplo, nosotros tenemos hartas vergüenzas en términos de salud pública, tanto que hablamos de la salud pública, bueno, les recuerdo que salud mental no tiene ley, y mientras no tenga ley, solamente en este país van a recibir salud legal en términos mentales, o sea, legales en términos de acceso, tratamiento, oportunidad, van a ser justamente las personas garantizadas por GES, que son como 7 patologías en salud mental, no son más. Depresión mayor, trastorno ansioso, pero súper específico, ¿eh? No todos los ansiosos. Bipolar, esquizofrenia y las otras son más, no sé si se me olvida alguna. De hecho, yo soy director de un centro de salud mental y cada niño abusado me vale 35.000 pesos, que no está canasteado por GES. Es un valor que me da FONASA por ese niño. Y una hora psicólogo me sale, el día psicólogo me sale 35.000 pesos. Entonces, en rigor, el Estado paga por una hora de psicólogo al mes por un niño abusado sexualmente. Y eso no es GES, no hay un GES de abuso sexual infantil. Entonces, lo que les quiero decir es que la salud mental está vista desde lo orgánico, por eso al menos están en GES las más orgánicas, por algo está esquizofrenia, está demencia, ahora que es la última que se agrega. Pero ahí también es importante ver qué mano está haciendo la política pública. Porque cuando tú hablas, mira, la María Valencia dice que los CEFAM, la hora de psicólogos, son súper escasas. Mira, los equipos de salud mental en los CEFAM son un símbolo, no son más que eso. Son como los SAPU. Yo no sé si ustedes conocen la ley SAPU, que no es ley, es un decreto del MinSal de los años 90, que para disminuir la sensación de inseguridad en la población en términos de salud, les construyeron un SAPU, un servicio de urgencia súper básico, con prestaciones mínimas. Por eso los SAPU quedaron cortos. ¿Mm? Y hoy día están los SAPU, las mujeres paren, digamos. Entonces, los SAPU se tuvieron que ir como evolucionando, porque primero no hay una ley de urgencia que establece una red de urgencia propiamente tal, y aparecen los SAPU como una estrategia de disminución de la seguridad, de la inseguridad en salud. Entonces, así como la urgencia y la salud mental ha estado puesta en la política pública de manera un poco compleja o no entendida desde la política internacional, porque la definición de salud de la OMS es añeja. Incluso me atrevería a decir que es posguerra. Sale la Carta de los Derechos Humanos y sale la OMS con estas declaraciones, 1940, casi el 50. Entonces no es una cuestión de ayer. Y a mí me llama completamente la atención cómo incluso los peores empleadores en Chile es salud, cómo hemos tercerizado la oferta laboral. Insisto, o sea, el escándalo que tuvimos ahora en la pandemia con el pago más valorizado o más alto a los enfermeros que estaban por empresas externas. O sea, las negociadas en salud y la desigualdad, o sea, para eso bastaba con que nos asociáramos nosotros, hiciésemos una empresa y contratáramos enfermeros para que fueran a atender como staff nuestro para el hospital. Y eso generó un tremendo drama, porque la hora de ellos era más cara. ¿Qué pasaba con el enfermero de carrera, que estaba dándolo todo por la pandemia? Entonces, cuando hablamos de salud, ¿de qué estamos hablando? Si cuando nos aplaudía la gente uno decía, bueno, esto está manipulado finalmente, porque ¿para qué sirven los aplausos si en esa época no teníamos ni mascarilla? Y el ministro de su época estaba multando a las colegas de allá del hospital La Higuera porque estaban haciendo mascarilla en el hospital, ¿se acuerdan? Hasta una anotación de demérito les llegó y después el mes siguiente dicen, no, sí hay que usar mascarilla. O sea, lo que les estoy diciendo es que la representación en salud de algunos grupos es compleja o no la quieren ver. Entonces, el desafío de aquí para adelante es para ir a las diapos y los análisis más técnicos. Tenemos que tener la suficiente razón para poder comprender de que lo que nosotros vamos a hacer con la salud pública de aquí para adelante tienen que ser procesos de cambio. Todos tenemos que cuestionar nuestro espacio de trabajo. Tenemos que destruir el modelo que se nos instaló en salud. Y quizás acá me van a decir, oh, pero acá hay una revolución en salud, pero bueno, si ya se hizo la revolución constitucional, ya le dijimos que no a esa constitución. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cómo va a sembrar un poco el odio nomás? Pero el odio
no buen concepto, para sembrar un poco, un pelo a la sopa. ¿Les acomoda su lugar de trabajo? ¿Les acomodan sus mallas curriculares? ¿Les hace sentido? ¿Nos hace sentido el modelo de salud? ¿Nos hace sentido tanta jefatura en un centro de salud? ¿Nos hace sentido? Entonces, bueno, ahí ya empezaron a responder, no, nada nos hace sentido. Entonces, desde aquí para adelante, estamos también en la invitación de poder entender, por ejemplo, los modelos de salud integral son modelos estáticos. Son un modelo que atiende a la gente de su población, pero se le olvidaron los migrantes, se les olvidó todo. Pues entonces hoy día el gran problema de la gente, de los directores de los CEFAM es que el paciente se va porque se cambia de domicilio. Nos estamos moviendo todos. Entonces, primero, tenemos que cuestionarnos, como dice acá la gente, el lugar en donde estamos. Hay que empezar a cuestionarse las cosas, como dice la Daniela Pérez. No solo seguir la corriente. Claro, pues porque hoy día, háblenos un poco ustedes, yo no sé si trabajan en salud primaria, terciaria, están estudiando, pero yo soy director de un establecimiento que no me hace sentido. Y eso es legítimo, porque yo no quiero recibir esa salud mental que yo estoy dirigiendo. ¿Me doy a entender? Mira lo duro que es. A mí no me hace sentido la oferta programática que me toca dirigir para una población tan vulnerable como es en el lugar donde trabajo. Mira, la Juliana es muy antiguo, todo el sistema de la jerarquía, sí, por supuesto. ¿Ustedes qué son, enfermeras, matrones? ¿Qué son? Ustedes la pasan mal con el mundo médico. Estudiantes de primero, matronas, sí, pues la eterna pelea con las enfermeras. La cultura del poder que existe en salud es preocupante, es muy preocupante. De hecho, a mí me encantan los espacios de incidencia que estamos y que el David está también transformando personas que se van a hacer cargo de lo público, porque lo público me pertenece. Entonces, una vez, les voy a contar una experiencia. Yo estaba en el 2010, mi primera pega fue en Parral. Yo de asistente social tengo muy poco, ¿ah? De hecho, yo como que no sé intervenir, yo nunca ejercí, como que siempre me dediqué como a la gestión en salud y esas cosas. Y por eso hice mi magíster y todo, como que dentro de mi profesión soy un poco atípico. Y fíjate que en ese escenario me doy cuenta que me voy a trabajar a salud porque Santiago me tenía aburrido, súper aburrido. Y en eso que me voy a Parral, encuentro un lugar en donde había harta ruralidad, el hospital era un hospital comunitario con un CEFAM al lado, y tenía harta ruralidad, y muy cerca ahí tenía la colonia Dignidad, po. De hecho, en Catillo está la colonia Dignidad, y me tocaba a mí como asistente social, imagínate, yo cabro chico, 21 años, 22, era el asistente social de las postas, pues, y me tocaba la posta de Catillo, y voy a Colonia Dignidad y es como, Catillo es el sector donde está la colonia y ahí adentro funcionaba la posta, dentro del hospital de los alemanes. Y empiezo a conocer una realidad así como, wow, muy alejada al margen de todo lo que sabemos como de Colonia Dignidad, yo me di cuenta que eran como dos formas de entender el mundo, porque ese hospital ahí lo tenía todo, era antiguo, ambulancias antiguas, las enfermeras alemanas de la propia colonia con su toca antigua, todo antiguo, todo, pero tenían cero indicadores de mortalidad. Hasta, de hecho, ahí el ministerio, claro, por la situación propia de la colonia, lo que hizo fue cerrar todo eso. Por eso funcionaba como posta. De hecho, daba pena ver ese tremendo espacio que podía dar un servicio de salud potentísimo. Entonces, y después llegaba al hospital que se había caído con el terremoto, y estábamos en carpa, un hospital de barro, por eso se cayó, era un hospital que tenía más de 150 años, que lo donaron como los curas, era como... Y esa misma realidad estaba a 15 kilómetros, y la otra realidad de y claro, pues tú ahí te das cuenta de cómo la gente mira a su gente, pues. Insisto, al margen de lo que es Colonia Dignidad, porque muchas veces uno se va a poner ejemplos como que yo cuando estuve en Europa vi esto. No, yo no estaba allá y no les puedo decir eso. Pero sí vi un poco de una cultura, como es la alemana, la inglesa y la francesa, si no me equivoco, David, ahí tú ayúdame, que son como los ejemplos a seguir en términos de entender una salud universal, que la usan ricos y pobres, eso lo usan todos, porque se entiende que la salud es el paradigma principal para poder tener desarrollo, porque sin personas sanas no hay salud. O sea, sin personas sanas, perdón, no hay trabajo, no hay plata, no hay economía, no hay desarrollo. Ese es el paradigma. Entonces a mí me llamaba enormemente la atención por qué en un mismo territorio tenía esas dos realidades así. Les pongo este ejemplo que
insisto, no había que ir a Europa para entender un poco cómo las culturas miran algunos servicios fundamentales. Y en este caso, nosotros hemos estado súper desactualizados. De pasar, la Juliana habla del código sanitario, pero por supuesto, las tensas ahí todas mojadas por el guanaco todos los días pidiendo reconocimiento, y todos vamos a decir que le hacen la pega, me van a disculpar, pero a sus colegas le hacen la pega. Y qué bueno, porque en salud ahí uno tiene que hacer, cortar, y el otro tiene que pensar cómo se hace ese corte. Si los cuerpos no somos estándares, no somos robots que necesitamos la misma pieza. Entonces, desde ahí, básicamente, el acceso a la salud está súper determinado por cuánto tú tienes, y eso es lo brutal, ¿bien? Entonces, cuando hablamos de qué entendemos por salud, vamos a entender justamente de qué es lo que otros entienden como salud. Entonces, en esta experiencia de Parral, y con un terremoto a cuesta, yo decía, wow, ¿cómo empezamos a entender el servicio de salud como un servicio que ya primero deja de ser servicio porque es parte de las necesidades del humano y forma parte enquilosada de los derechos que nos corresponden? Entonces, por eso en esta vuelta constitucional es una cuestión muy seria que está pasando, muy seria y muy potente, porque vamos a decidir qué tipo de salud queremos. Ya vemos personas que efectivamente van a tener que salir de un lugar, ponerse en otro. La invitación es eso, a cuestionar, a cuestionar, a cuestionar. A mí me impactan mucho los temas, los RSH. ¿Qué son los RSH? Prácticamente debes ganar nada de plata para estar el 40% y recién del rango particular. ¿Qué es? ¿El registro social de hogares, es cierto? ¿Sí? La María Valencia ahí dijo. Estoy leyendo el chat. Sí, profe. Eh, ah, Mira, María, yo te felicito porque qué bueno que ustedes que están estudiando matronería o obstetricia, perdón, me quedé como en el español antiguo, hablen de registro social de hogares. De verdad lo encuentro fantástico, te felicito, te lo digo porque yo soy yo tengo 32 años y tampoco, yo llevo recién 10 años ejerciendo, los cumplí este año. Yo partí a los 22 ejerciendo 10 años. Y la verdad es que yo también tengo la mala maña o la mala cultura de mi oficio, que en el fondo es como yo todavía tengo colegas, tengo matronas que me derivan gente para, o sea, no me derivaban o los colegas, así como eh, todos los temas sociales los tienen que ver los asistentes sociales, no las matronas. Y eso tiene que ver con un tema de formación inicial, y qué bueno que tú hables del registro social de hogares. De hecho, como que entendiendo el contexto, entendí de lo que me hablabas, como que es potente los cambios culturales que están ocurriendo, mira. Sí, Bueno, respecto a ese punto, Seba, acotar algo. Eh, claro, efectivamente pasa eso debido a que las matronas y todo el espectro de matronas que existe, también hay matronas más viejas que probablemente es con las que conversábamos alguna vez eh, en alguna tertulia. Y claro, tu experiencia con matronas deben ser matronas antiguas, matronas que ya llevan harto años y que se han enquistado con este modelo y que no han tenido así es. la apertura para generar los cambios. Y bueno, comentarte que al menos nuestra escuela sí tiene el paradigma social muy importante, Sí, cosa que sí. probablemente no tengan las más antiguas. No, y qué potente, ¿ah? Y qué potente lo que dice David, y qué potente leer un comentario así, porque habla de lo que nosotros estamos buscando hace tanto rato. O sea, yo les cuento mi experiencia laboral actual y es la que ustedes se van a enfrentar, que en 4 años cuando salgan esto va a seguir igual, ¿ah? O sea, los sociólogos clásicos hablan de que tienen que morir al menos 2 generaciones, y en salud nos quedan al menos 100 años para un cambio cultural real, 100 años. Es verdad. Entonces, claramente desde ahí, sus colegas de verdad, aparte que son muchas, es una cultura y con identidad, por cierto, porque ustedes son una carrera que tiene una identidad propia, nacional. Entonces se cruzan varios temas, desde ejercer un oficio hasta pasar por una profesión, hasta los temas más personales. Es muy potente lo que pasa con las carreras de ustedes.
Pero sí, desde ahí entender de que el escenario es súper adverso, ¿ah? Y no solamente con las matronas, ¿ah? Con el mundo de los enfermeros, con el mundo propio de mis colegas, ¿sí? De hecho, yo con el tiempo entendí de que yo era trabajador social y no asistente social. De hecho, la carrera de servicio social en Chile se dejó de dar el año en el 1900, en 1990. Y después empezó un proceso de transición porque ya dejamos de asistir. Pero hay colegas que son asistencialistas y ustedes se van a encontrar con esas colegas y van a, muchas veces van a reducir la labor del trabajo social a entregar caja o llenar la ficha. Y bueno, hay gente que defiende eso porque es parte de su carga cultural profesional. Yo finalmente he entendido así con los espacios laborales, como espacios con cargas culturales distintas, y no porque mi colega sea asistente social va a tener el mismo paradigma mío. O sea, eh, pero ojo, las profesiones algunas son clave y juramos defender derechos humanos, integridad. Entonces, desde ahí es como miramos al otro. Yo tengo colegas que el negro va a seguir siendo negro, el migrante va a seguir siendo migrante, y me van a disculpar la expresión, pero la gitana va a seguir siendo hedionda. Eso es lo que uno se encuentra hoy día en los espacios laborales. Y yo a ustedes no les vengo a contar ninguna panacea, porque harto vemos la tele, harto nos mienten. No sé, hoy día la realidad es esa y los espacios de salud son espacios súper poderosos, y es vergonzoso hace 5 años atrás haber hecho una política de salud migratoria porque a los migrantes los estaban dejando al final de la fila. El ejemplo clásico es Antofagasta, en donde vamos a revisar en este estudio, en donde la propia alcaldesa segregó a tal punto a los migrantes que hizo un CEFAM para ellos, como que tenían que tener un CEFAM solamente para migrantes. O sea, fue una cosa espantosa. Yo primero les quiero mostrar el manual del curso, que este se lo voy a enviar con David, pero me interesa. Bueno, el manual tiene varios elementos que hablan un poco de la migración en Chile, y aquí están como los temas que aborda, para que ustedes lo tengan nomás, como la migración internacional, la realidad de Latinoamérica, la realidad nacional, el fenómeno migratorio, qué es la migración, los enfoques de derechos humanos, migración medio ambiente, estigma y prejuicio, saldo migratorio y migración de grupos vulnerables. Como este se los voy a dejar. Pero yo hoy día cambié el mono porque hay un paper del año pasado que escribió Alejandro Canales y también escribió la María Emilia Tillú. ¿Ustedes saben quién es María Emilia Tillú? Es la mamá de Anita Tillú, ¿bien? Y es socióloga de la Chile. De hecho, ella fue mi profe en el Diplomado de Migraciones Internacionales. Y ella escribió justamente con Alejandro Canales, que es otro investigador, ¿qué pasa con la actual migración chilena, considerando de que tuvimos un censo súper malo, que fue el del 2012, y que el 2017 tuvimos que salir a censar los trabajadores públicos, y aún así el error muestral es gigante? Y también pasó con la CACEN, ¿bien? Y ustedes seguramente van a ver en métodos estadísticos que el tamaño, siempre las investigaciones de gran impacto de poblaciones, digamos, van a tener errores bien muestrales, y eso se considera dentro de los parámetros de una investigación para poder obtener ciertos resultados. Pero el parametrizador del censo del 2012 era escandaloso, ¿bien? Por eso se habla de que es un censo mal hecho, porque tenía problemas desde la base metodológica. Entonces, aún así, ¿y por qué les cuento eso? Porque gracias a eso hoy día no se pueden construir más hospitales, más consultorios, eh, no sabemos cuántos migrantes hay, no sabemos cuántos, etcétera. O sea, es muy grave no tener un censo decente. Y bueno, les voy a enviar el paper, pero en este primer momento vamos a analizar, sería ilógico analizar los otros dos grupos, que es LGBTI y personas mayores, pero sí les voy a enviar el material. Pero me interesa que revisemos esto porque este mismo paper, que se los voy a enviar, lo tengo evacuado en una PPT, y que me hace mucho sentido porque también empieza a analizar, bueno, en concreto, cuáles son las nuevas migraciones en Chile, y cómo se acentúa también la migración con la propia desigualdad social que tenemos. Entonces, lo que establece el estudio principalmente los migrantes en Chile es que la inserción laboral
versus la diferenciación ocupacional genera o más que generan, como que promueven estructuras que invisibilizan a las personas migrantes en el marco de una desigualdad social. Por ejemplo, yo soy migrante y por mi condición de migrante ya estoy en un contexto de desigualdad. Por lo tanto, esa desigualdad se ve mucho más intensificada en una condición de migrante que no accede a salud, a educación, a un trabajo digno. Entonces, lo que establece este paper es que el discurso de la inmigración en Chile se esconde y se invisibilizan estructuras de desigualdad, de violencia étnica, económica, y que permiten diferenciar e identificar las distintas migraciones que componen el fenómeno. Entonces, en este Chile contemporáneo. Y eso es importante analizar, que la inmigración en Chile es vista desde la desigualdad social, desde la pobreza, el estigma, la discriminación. Eso es lo que sostiene un poco este estudio. Entonces, una de las primeras tablas empieza a hablar de cuántos migrantes en Chile han ido en aumento durante el último tiempo, y es un poco complejo hablarlo dado que tenemos el censo del 2012 mal hecho. Y bueno, desde ahí, efectivamente, si ustedes miran acá la tabla, hemos tenido un aumento importante del 1940 al 1865, y esto es muy relevante entenderlo en este primer corte, porque este estudio es re bueno porque habla desde un poquito después de la colonia, 1810, y cómo la intensificación migratoria ha sido un elemento importante para entender nuestra sociedad. Entonces miren, en 1865, casi, no sé, 1810 fue como la primera junta de gobierno. ¿Cuántos años hay? Unos 50 y tantos años después ya teníamos como post-independencia, entre comillas, ya teníamos un 21.982 migrantes en Chile, considerando que era la tasa de 1.2%. En esos años habría que mirar cuántos millones éramos, pero yo creo que entre el 1810 no alcanzábamos a hacer los 5 millones. No, yo creo que en el 1900 llegamos a ser unos 6 millones, antes no. Claro, en el fondo que cada 100 chilenos había 1,2 migrantes en ese tiempo. Cada 100 chilenos 1.2. Y ahí estaba también la configuración de la élite, por ejemplo. Estaba todos estos elementos serviles. Les recuerdo que la esclavitud la eliminó Darío Sala en su propuesta de ley por ahí, por esta fecha, 1850 y tanto en Chile se eliminó la esclavitud. Entonces, claro, pues ahí habían elementos también serviles, legalizantes, digamos. Porque les recuerdo que algunos elementos esclavistas en el mundo eran declarados legales, por eso hoy día hay una gran mala definición de trata de blancas o trata de personas, porque antes se entendía que la trata era solamente por las blancas, porque las negras eran esclavas. Entonces, desde ahí también hay que entender ese fenómeno, por eso es importante poner los elementos antropológicos, sociocontextuales de esos momentos. Pero lo que les quiero mostrar con esto, más allá de ir a los otros datos donde sí hubo mucha migración, 2.7, que vamos a mirar quizás qué pasó en esos años, en la actualidad, por ejemplo, tenemos el 2015 un 2.7, ¿y por qué se trabaja con el 2.15? Porque, con el 2.7 del 2015, porque se toma la CACEN del 2015, que fue una de las que tuvo, una de las previas a las otras con errores metodológicos. Entonces, si se dan cuenta, acá están los censos de población hasta el 2012. Entonces podemos decir que en 200 años triplicamos como la estadística, casi vamos a un 3%, 2.7, ¿no? Yo creo que ya ahora estamos en un 3%, me atrevería a decir. Entonces, claro, en 200 años se puede hipotetizar o conjeturar de que, claro, los migrantes han ido a un aumento, pero en particular hemos tenido una triplicación de migrantes. O sea, esto quizás es como medio repetitivo en el mundo, pero la realidad es que el mundo va en ascenso migratorio, ¿bien? Y por eso hablamos de los stock migratorios, y por eso no es bueno que los países tengan mucho déficit de emigrados, porque eso va a producir un impacto directo en la economía y el desarrollo de las personas.
Miren, por ejemplo, en 1907, 2,7 era la tasa de migración. Ahí qué estaba ocurriendo, ahí ya estaba el periodo colonial, ya estaba el proceso de expansión también. En Entonces, sí, mira, 1907 es cuando Chile se acerca a cumplir el primer centenario y en la etapa mira, posguerra de la Guerra del Pacífico, lo que sí, trajo una gran corriente de inmigrantes europeos para la zona sur y austral de Chile. claro, y después está está la crisis del 1920, claro, pues ahí me hace sentido, y ahí empieza la decreción, porque justamente con lo que menciona David de posguerra y el auge económico, de hecho nosotros tenemos dos épocas emigratorias, la crisis del 1920 y la dictadura. Si miramos nuestra historia de emigrados, tenemos esas dos. Mira acá, ¿te recuerdas esa época del 1920? La Sí, sí, crisis. esa es la época de la Gran Depresión, cuando el Jueves Negro de Nueva York, esa década. Y después, claro, y miren, bueno, en plena dictadura llega al 0,8. El número más bajo de migrantes fue el 82, perdón, 0,7. Claro, ahí probablemente salieron muchos chilenos y también salieron Y, muchos inmigrantes también de Chile. y la dictadura frena también la migración, pues, la frena en cierta medida. Y claro, está la migración, perdón, económica que está ligada directamente a la geopolítica y lo social, ¿cierto? Que en el fondo los migrantes se van a ir moviendo de acuerdo también a las relaciones geopolíticas que van teniendo los países, ¿bien? Este es un análisis que también es importante analizar. No por algo Estados Unidos terminó siendo un lugar para muchos venezolanos de primera generación, porque también tenemos que entender de que los migrantes y las migraciones tienen generaciones. No da lo mismo el venezolano que migró el 2000 a Chile cuando ya cuando ya se instalaba el proceso chavista, versus el que llegó ahora el 2020, que es el migrante empobrecido, el que no tiene educación, que no tiene universidad. Si se dan cuenta, hay una generación muy, muy educada que llegó de Venezuela y que claramente mejoró todos los índices de todo acá. De hecho, gracias a los migrantes que migraron el 2010 para adelante, la crisis nos pilló bien como sector salud. Eso es un ganar desde la migración. El 2010 andábamos con un déficit importantísimo de personal de salud. Entonces, claramente que la geopolítica es fundamental para entender los fenómenos migratorios. Por eso los países tienen que estar en buena, los países no pueden pegarle un ladrillo a otro, tienen que responder y trabajar bajo los derechos humanos de las personas. Imagínense que en la pandemia los migrantes no pararon, los migrantes continuaron, o sea, con pandemia o sin pandemia hay que migrar porque estamos en una situación migratoria regional súper, súper compleja, vivimos en un continente súper desigual. Sudamérica tiene un drama desigual profundo, profundo. Y no por algo, y está pasando algo muy interesante a él, ahora estamos en una nueva era potente de generaciones que están pidiendo cambiarlo todo. Lo queremos cambiar todo, y ese cambiarlo todo involucra, imagínate los peruanos ahora están pidiendo sacar una constitución que se les fue, mira, si lo nuestro es violento, imagínate eso, que te dejen una constitución violenta y abusiva en democracia, finalmente, porque ellos quieren eliminar la constitución de Fujimori, digamos. Entonces desde ahí uno dice, bueno, ¿y quiénes son? No son la gente adulta, son los cabros jóvenes, los cabros que este mundo les quedó chico y que los adultos no supieron dejarlo o no tuvieron la herramienta, o podemos buscar un montón de aplicaciones, pero que nosotros también tenemos la oportunidad de intermediar. Yo no sé ustedes, pero yo me siento en ese proceso de la vida y de la historia. Ustedes están formándose, ustedes están preparándose para que en 5 años más llegue una colega y le diga, tome, le entrego el turno, y usted tenga el turno en sus manos. Y desde ahí es qué acción social también voy a tener en este escenario, en donde las nuevas generaciones se cuestionan más las cosas, como dice la María,
Pero sin lugar a dudas, tenemos que hacernos cargo de una sociedad compleja, 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 distinta. Y entre ellas tenemos a los migrantes también, que son parte de esta complejidad. ¿M? Porque los migrantes vienen con simbologías culturales simbología y cargas culturales completamente distintas a las nuestras. Y les quiero dejar otro pelo en la sopa. Tanto nos hemos enfocado en los migrantes, y a mí cuando se me piden de diferentes lugares, Sebastián, habla de estos temas que tú manejas. Mira, más allá de manejar temas, uno pone el ojo en las desigualdades, y nosotros tenemos un tremendo drama con un grupo poblacional que nunca nos hicimos cargo. Nos llenamos la boca hablando de los migrantes, y bueno, ¿y qué pasa con los gitanos? La diáspora gitana es una diáspora intercultural tremendamente distinta, pero acá se normaliza porque tiene RUT, y como tiene RUT, tiene carné. Entonces ahí tenía a mis colegas denunciando a las gitanas porque no cumplen con el niño sano, el control, porque la gitana se mandó a cambiar a mejillones de un día para otro. Es el discurso de la poca comprensión dialéctica de los fenómenos. Y estoy pelando a mis colegas para no tener tejado vidrio. Entonces, y eso pasa hoy día. Entonces, nos dedicamos a ver cuáles son los grupos vulnerables, específicos, con determinantes particulares. La pregunta es, sacar estos estigmas que tienen que ver con la condición. Uno es migrante en algún momento. Yo fui migrante en mi vida varias veces por temas de trabajo y estudio, y uno resiente el concepto migrante, la etiqueta. Entonces, como en nuestros cuerpos viven un montón de etiquetas. Entonces, andar con etiquetas en la vida es como... de hecho, una amiga trans una vez me decía, oye, aparte de tener la etiqueta de cola trans, soy migrante, pobre y latina. 5 etiquetas en una. Entonces, desde ahí no tiene que ver con, con el etiquetamiento de los seres, tiene que ver con las comprensiones dinámicas, distintas. ¿Ah? De hecho, lo hemos hecho tan mal como cultura de la salud que invisibilizamos a las gitanas, pues insisto, las invisibilizamos. Entonces, la acumulación de violencia patriarcal también tiene que ver con nuestros sistemas patriarcales. Si somos sistemas de poder, ustedes mismos lo decían ahí recién. Somos sistemas verticales, somos sistemas que nos dan espacio para la comprensión de la otredad, ¿bien? No sé si hay algo que comentar con esto. ¿Qué más les gustaría comentar o decir respecto a esta primera pasada? ¿Cómo se ha ido configurando el escenario migratorio en Chile desde la colonia hasta ahora? ¿Mm? O sea, en conclusión, tiene que ver directamente con elementos migratorios, económicos y geopolíticos. Ese es como el primer elemento, ¿no? Seba, ¿podrías quizá hablar y desmitificar algunos asuntos asociados a los migrantes? Sí, de hecho, justamente este estudio lo plantea. Vamos a ir, ¿se ve cierto? Por ejemplo, a modo de contexto y un poco respondiendo la pregunta de David en la diapo que viene, como para ver cuáles son los migrantes en el fondo, la escolaridad, la carga de enfermedad, etcétera. Tenemos un poco que entender que la migración europea, que está en azul, ha ido en caída, y la migración americana o la migración sur-sur o intrarregional ha ido en aumento. O sea, salimos de ser países con receptores migratorios de Europa por el proceso de colonia, y ahora estamos en el proceso de desarrollo de movimiento interno. Entonces aquí tenemos como cuáles son los países de orígenes que hoy día tenemos, y al 2015 este es el orden en términos de cuántos más hay. Entonces los peruanos van a seguir siendo la colonia más importante de Chile del 60 para adelante. También los colombianos, en el fondo, antiguamente los argentinos ocupaban el segundo lugar, pero Colombia lo invierte y ahora pasa a Colombia a segundo lugar, Argentina a tercer lugar, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Brasil, Uruguay, Paraguay, Haití y República Dominicana. Entonces aquí tenemos el primer mito.
todos los migrantes son negros o pobres, o son todos peruanos o haitianos. Mentira. Los top 3 son peruanos, colombianos y argentinos. Y yo cuando muestro esto, la gente dice, oh, no sabía que Chile, sí, de hecho si lo miramos, ojo, en términos numéricos, en términos de proporción, si vamos sumando cada miles, claramente son más argentinos en términos de cuánta descendencia han dejado. ¿Cuál es el problema y por qué en primer lugar lo miramos y lo desmitificamos desde allí? Porque somos muy parecidos con los argentinos. Hay condiciones muy de estrechez, muy de cotidianeidad. También tenemos historia intergeneracional. Con Argentina, al menos desde Antofagasta, diría yo, que ahí está el frente con Salta, que también hay como todo un tema ahí amerindio, yo diría hasta Tierra del Fuego, la conexión con Argentina es potente. De hecho, si miramos desde Puerto Montt para allá hasta Magallanes, las familias están en ambos lugares. O sea, con Argentina se ha tenido una estrechez potente siempre. Entonces aquí tenemos un primer elemento. Dice también porque las nuevas generaciones quizás se cuestionan, desde el cuestionamiento, sí. Juliana sí se ve que, cuando preguntaba por la pantalla. Por ejemplo, si miramos en términos de en qué lugar están los venezolanos, por ejemplo, que se ven harto, y uno dijese, estamos llenos están en sexto lugar, si bien han aumentado de una manera importante, ya son 20.000, ¿Y por qué se resiente harto? Ustedes son de región, si no me equivoco, ¿cierto, David? Sí, por tanto, Antofagasta. Obviamente, sí. Pero hay estudiantes que son de otras regiones también, incluida Santiago. Uh-huh. Sí, pues. Les pregunto esto porque ¿de qué región? Una comuna de allá debe tener 20.000 habitantes. ¿Cuál? A ver, no se me ocurre. No sé. ¿Qué comuna tiene 20.000 personas? Yo creo que Quillota, Quilpué, a ver, vamos a averiguarlo bien. Quizás las comunas del interior, Quillota, Santa María, puede ser las de la Concagua. Entonces, les pongo esto nomás en la mesa para mirar un poco el número de que, claro, podemos tener una comuna promedio en Chile en número total de venezolanos, y les doy estos temas proporcionales porque aquí aplica el primer elemento, que es la subjetividad, que se nota más lo distinto. Entonces, el que habla más fuerte, el que se ríe, el que tiene un color de piel distinto, el que habla distinto, y empezamos nosotros ahí a ubicarnos. Pues entonces, en primer lugar, así está ordenado el mapa de la composición de país de origen que tenemos en Chile. Pregunta a alguno de ustedes, ¿ustedes creían que era así o antes de mostrarle esto, qué creían? Una vez unos alumnos me dijeron, yo pensé, profe, que a los peruanos se habían ido porque nunca más habló de los peruanos. Y veo que están en primer lugar. Hicimos todo un análisis de la realidad. Porque él se dio cuenta que efectivamente los peruanos llevaban más tiempo en Chile, era una colonia profundamente compenetrada con la identidad y la cultura nuestra, así que ya se confundían y en el fondo no se veían tan distintos. Y ese proceso en sociología se llama asimilación en algunos casos. Seba, ahí, para dar ejemplos de asimilación, es lo que pasa con los descendientes de italianos en Estados Unidos o los descendientes de turcos en Alemania. Ajá. Que ya están en la tercera o incluso cuarta generación probablemente. Sí, de hecho, en Magallanes ocurre harto que están como ya en la cuarta, quinta generación. Quinta, pues Magallanes tiene más de 500 años. Pues. Claro. Sí, los magallánicos ya van yo me atrevería a decir ya en la sexta generación de migrantes, pensando en que cada uno vivió 100 años, no sé, un poquito menos. Y sí, son otras lógicas también de cómo se pone el acento. Mira
Y Olena dice, las noticias influyen mucho en la percepción de los migrantes, por supuesto. La Francisca dice, yo no sabía que habían tantos argentinos, no escucho tanto su acento por las calles. Ah, bien, porque vamos a hablar en un ratito más de la movilidad social y nos vamos a dar cuenta qué tipo de migrantes tienen mejores condiciones socioeconómicas, incluso las personas que viven acá. Entonces, nosotros no somos un país racista, tampoco somos un país eh, xenofóbico, somos un país aparofóbico. La aparofobia es la fobia de la pobreza. Finalmente es eso, es la fobia a la pobreza. Somos un país aparofóbico. Bueno, este otro mapa que permite mirar un poco el perfil sociodemográfico de los migrantes junto con el índice de masculinidad, porque seguimos teniendo claro que la migración en el mundo tiene elementos, son más hombres los que se mueven, son más hombres los migrantes, pero van en aumento las mujeres porque la feminización de la migración ha sido una tendencia por muchos elementos, incluso el cambio climático. El cambio climático está obligando a que mujeres de diferentes tribus, etnias, mujeres indígenas en particular, tengan que emigrar forzadamente. Entonces, este mapa también habla un poco de cómo vamos desmitificando ciertas cosas que hacen entender de que tenemos una migración masculina por su condición propia, porque la migración tiene que ver con la historia de los humanos. Les recuerdo que el hombre era el cazador y la mujer era la recolectora. Entonces, desde que la humanidad, el hombre por su condición ontogénica de macho es el que sale a recolectar, a cazar, perdón. Eso explicaría por qué el migrante, hombre, el que más migra siempre. No obstante, se ha visto con preocupación la migración en esta nueva era de la feminización de la migración. Me doy a entender que por un tema netamente antropohistórico, el hombre migra más por su condición de cazador, entre comillas. Dadas, les recuerdo que los derechos de la mujer son súper recientes y dadas las condiciones actuales de desigualdad de género, claramente la mujer se está viendo afectada. Pero miren, vamos a mirar dos tipos de migrantes, los extrarregionales y los sudamericanos. Los extrarregionales son los que vienen de Asia, de Europa, del norte y el centro de América, ojo, y se contabiliza Norte y Centroamérica, estamos hablando de Canadá, Estados Unidos, México, Honduras, Salvador, hasta Panamá, hasta ahí está Centroamérica, porque eso está considerado también como otro subcontinente, porque tiene otras dentro de la categorización mundial aplica, porque tienen otros elementos también. Y también los sudamericanos los vamos a dividir en dos, ¿bien? Entre Argentina, Brasil y Venezuela, y Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador. Y es muy interesante este estudio, que se los voy a enviar y lo pueden leer con tranquilidad, porque también los conglomerados tienen que ver con condiciones en común casi similares que tengan que estos países tengan otro tipo de indicadores de desarrollo humano. Sin lugar a dudas, estos tres países han sido los países más ricos de la historia sudamericana, por ejemplo. Mira, la Daniela Pérez dice, ¿usted cree que de verdad no somos xenófobos? No, somos xenófobos y racistas y todo lo que quieran. Pero yo creo que de base está ser aparofóbico, ¿bien? Porque si fuésemos xenófobos, odiaríamos a todos los migrantes, a todos, incluso al migrante extranjero que te gusta como futbolista, ¿bien? Por decir un ejemplo. Entonces, yo creo que sí somos xenofóbicos, pero como cultura somos aparofóbicos, que es el miedo a la pobreza, porque a un tipo de inmigrante, no sé, se les valora de una forma y a otros no. Y eso tiene que ver con la relación de pobreza, ¿bien? De rechazo a la pobreza. ¿Se entiende por ahí, Daniela? Son buenas esas preguntas que hacen. Profe, ¿Sí? una consulta es que en ¿podría repetir el término? Eso de la, como me la podría Aparofobia. decir. Sí, Ahí también se podría como considerar a las personas que como que tienen miedo de que los inmigrantes vengan a quitarle el trabajo. Como sí, que, sí, justamente. Y ahí existen todas las ideas creadas respecto a nos vienen a quitar la pega, eh,
etcétera, etcétera. Vienen Como a que, generar delincuencia, también Y no sí, pagan como que impuestos. siempre dicen eso, y está re mal, po. Como que que, no sé. vienen a traficar. Están como ese triunvirato de cosas que hacen los migrantes dentro del mito. Hay muchas personas igual que se basan en los beneficios que tienen los extranjeros, así como que requieran de beneficios, que no pagan impuestos, cosas así. Sí, y por supuesto, de hecho en algún momento se dijo que hasta Bachelet pagaba por haitiano que entraba a Chile. Bueno, se me olvidó partir la clase diciendo que estamos en la era de la posverdad. Y como estamos en la era de la posverdad, hoy día cualquiera puede decir, mataron a... me acordé de Felipe Abello. Bueno, mataron a alguien y todos van a creer y todos creen que va a ser así, no es así. Porque finalmente el acceso a las plataformas de tecnológicas también es el riesgo, el costo de justamente es el costo de acceder y no tener un acceso. Por eso Trump anda hablando de acusa fraude electoral y qué sé yo. Entonces finalmente, claro, pues todos creyeron que a Bachelet la ONU le pagaba y tanto mito que relacionado. De hecho, justamente me encargué de buscarle este paper en particular porque aporta datos como concretos de una realidad que está estudiada, pues, y está estudiada por personas que se han dedicado a mirar el fenómeno. Entonces, como para ir avanzando, para ir contribuyendo a algunos elementos importantes de la desmitificación. Mira, por ejemplo, uno dice los migrantes son flojos. A ver, veamos la escolaridad, por ejemplo. Entonces, está claro de que mientras uno tiene más estudio, va a tener más acceso, po. Entonces, mira, si miramos los europeos, la edad promedio de los europeos en Chile es de 40 años. De ellos, el 59% tienen educación superior, por lo tanto, claramente son los que tienen acceso, etc. Lo mismo pasa con Asia y el Norte y Centroamérica, o sea, estos migrantes extrarregionales son los que tienen condiciones socioeconómicas súper elevadas, digamos. Pero mira lo que pasa con Argentina, Brasil y Venezuela. Estos tres países tuvieron algo que nosotros en Sudamérica no tuvimos. Tuvieron educación gratuita, eh, procesos democráticos mucho más profundos, son también países que tienen mucha gente, bien. Y estos tres países, si se dan cuenta, Argentina, del total de los argentinos que tenemos acá en Chile, el 34% tiene educación superior, y mira Venezuela, el 72%. El 72% de los venezolanos en Chile tiene educación superior. El 72% de los venezolanos tiene más educación que los europeos, los asiáticos y los centroamericanos. Los venezolanos son los que efectivamente tienen más educación. Y si miramos, la media completa es el 12%. ¿Por qué? Porque prácticamente la superior se lleva el 72%. Miren lo drástico que cambia Bolivia. Tenemos solamente un 13% de profesionales bolivianos. Se me olvida que aquí tengo el... No tengo el lápiz, David, parece. El lapicito. El mouse. Un lápiz que me permite rayar. No lo veo. Ah, pero estamos viendo tu mouse. Ah, ok. Sí se ve el mouse. Eh, si miramos la proporción de venezolanos con educación superior completa versus el boliviano con un 13%, y si miramos el boliviano con la educación incompleta, digamos, con un 54% acá, empezamos a mirar las condiciones de clase desde la desigualdad de clase, como diría Marx, la lucha social de clase. Porque finalmente eso es que acceder a la educación te va a permitir moverte. Pues entonces hoy día, ¿quiénes son los obreros en Chile? Los bolivianos, los ecuatorianos, gran parte de colombianos y peruanos. Acá están. ¿Mm? Entonces, aquí eliminamos otro elemento fundamental para la comprensión dialéctica de un fenómeno. Todos los migrantes no tienen educación, no. La educación tiene que ver con el país de origen, las posibilidades de acceso, el territorio. Esto es muy interesante porque en el fondo la mano de obra, ¿quién la aporta acá? A ver.
la mano de obra la aporta a aquellos países que tienen menos educación. Y por cierto, acá hay otro análisis que tenemos que visibilizar, la edad promedio. Eso es fundamental. ¿Cómo es posible que los cabros ecuatorianos de 26 años ya estén migrando a trabajar, a limpiar? Disculpen los soes, el David me conoce un poco, de repente se me sale lo francés, pero ¿por qué el cabro joven de 26 le viene a sacar la caca al otro de acá, el 45%? Este cabro, que debería quizás estar siendo un aporte en su propio país, desarrollándose en su propio país, con las condiciones que su país le debe otorgar, tiene que venir a sacar la caca a otro país para poder alimentar a su gente. En rigor, es eso lo que les quiero plantear, de que las desigualdades en estas eras migratorias son tremendamente desiguales y brutales. Mira la edad promedio de los migrantes ecuatorianos que tienen que estar acá. O sea, no es lo mismo migrar a los 40 y ser de Europa, no, pues porque te venía a mandar, porque te venía a jefear. ¿Ah? Y eso habla de las determinantes sociales, que vivimos en un territorio profundamente desigual, en un contexto tremendo. 26 años promedio los ecuatorianos, 29 los colombianos, 29 bolivianos. ¿Qué edad tienen ustedes? 20, 21. Deben tener entre 18 y 19 años. 18 a Máximo 20 años. 20. Bueno, ustedes ya a esta edad, si viviesen en Ecuador, deberían estar pensando dónde se van a ir a migrar. ¿Por qué? Hay una estadística. Usted me dirá, pero profe, si los ecuatorianos migran a los 26, sí. La idea de migrar, de acuerdo a algunos estudios, establece de que la idea migratoria para irse a un lugar nace 5 años antes de la partida. ¿Se entiende, no? O sea, por ejemplo, estos cabros que tienen 26 años y están acá en Chile, de acuerdo a la evidencia, ya a los 20 años ya estaban viendo de que la única posibilidad era irse. O sea, si ustedes estuviesen en estos momentos allá, lo más probable es que estarían aquí. Me doy a entender, trato de hacer estas relaciones para que entendamos las determinantes sociales asociadas a los fenómenos migratorios y sobre todo a los procesos de estigma, prejuicio, racismo y discriminación. Que hay un módulo completito en el Power que les estoy mandando respecto a eso. Bueno, otras cosas, por ejemplo, vamos a seguir hablando de algunos sectores productivos para poder desmitificar quiénes están ahí y quiénes no. Pero primero tenemos que vamos a definir algunos temas. Por ejemplo, vamos a hablar de los ocupados de acuerdo a los sectores de alta producción. Y vamos a tener estratos ocupacionales. Los 1, principalmente van a ser minería, electricidad, gas, agua, servicio financiero, inmobiliario. Y los estratos bajos tienen que ver con servicios personales, jornaleros de la construcción, trabajos no calificados. El estrato medio bajo tiene que ver con empleados de oficina, secretaria y operario. El estrato medio, profesor de educación básica, media, comerciante y técnico. El estrato alto son gerentes, CEO y profesionales. Los CEO son los gerentes de la empresa privada, el CEO, como el coordinator, no me acuerdo yo tampoco, pero es como el gerente, es como el director de una empresa internacional, ¿ya? Entonces, esta leyenda es muy importante aprenderla para poder entender esto. Mira, recuerden cómo dividimos el estudio, cómo divide a los migrantes de acuerdo a regiones y conglomerados, porque si no estaríamos hablando de país por país y no es muy óptimo. Entonces, recuerden que están los migrantes extrarregionales. ¿Cuáles son? Los que vienen de Europa, Asia, Norte y Centroamérica, ¿bien? Está el conglomerado de los argentinos, brasileños, venezolanos y uruguayos, porque comparten ciertas categorías, entre ellas educación, desarrollo humano. También está Perú, Bolivia, Haití, Colombia, Ecuador y República Dominicana, que comparten ciertas condiciones también. Bueno, entonces, de acuerdo a esta información, vamos a decir que la población extrarregional ocupa un 44% de ocupación alta,
son personas que son gerentes, CEO o profesionales. O sea, el 44% de los migrantes que son gerentes, directores, profesionales, son extrarregionales. Versus que la población, por ejemplo, si lo comparamos con el sector medio, que son empleados de oficina, secretarias, perdón, acá, el medio, no el medio bajo, que son profesores de educación básica, media, comerciantes, técnicos, o sea, yo creo que nosotros, digamos, bien, lo aporta un 26%. O sea, tengo la calculadora acá en mano. 44.5 más 26.6. El 71% de los migrantes extrarregionales tiene ocupados los lugares de trabajo medio y alto. O sea, el 71% de los migrantes extrarregionales de este país son profesores de educación básica y media, comerciantes y técnicos, son gerentes, son CEO y son profesionales. Pero si esto lo llevamos a este conglomerado de Perú, Bolivia, Haití, Colombia, Ecuador, República Dominicana, miren el porcentaje de migrantes que alcanza un nivel de producción u ocupación alto. Esto es tremendo. Un 5.5. Y esto tiene que ver con las determinantes sociales, claro. Por eso hablamos de migración económica. Ahora usted dirá, ¿por qué el migrante se viene a Chile? ¿Por qué el migrante nos viene a quitar la pega? Vamos a ver cómo se les paga en dólares y su remuneración. Tampoco digamos que estos migrantes ganan millonadas, y $1.800, $1.857 por 800, es 1.480.000. O sea, esta gente de acá te está ganando 1,5 millones. Dentro de la movilidad social, esta gente es la que trabaja con nosotros, por la que va a trabajar con usted, la que se está moviendo en estos rubros. Entonces, esto es muy ejemplificador porque nos muestra las condiciones de clase que existe dentro de los elementos migratorios. Versus que este de acá te gana $683. Te está ganando 540 lucas este. Este como 1.000.000, 1.500.000. Miren la relación. Te está ganando 500 lucas, $683. ¿Ustedes sabían que en Haití la gente vive con medio dólar al día? ¿Come con medio dólar? Con 400 pesos. ¿Te imagináis lo que significan $680 para una economía tan arruinada como es la haitiana, como es la venezolana también en estos momentos? Y esto es el campo laboral o la ocupación formal, no el informal. Por eso los migrantes terminan aceptando pagas por 200, 300 lucas, por esta condición, por la condición relativa a las divisas que se llama. Entonces, aquí tenemos dos elementos importantísimos. El conglomerado de Perú, Bolivia, Haití, Colombia, Ecuador y República Dominicana son los más precarizados, son los que ocupan más de un 54% de ocupación baja. O sea, ocupan los servicios personales, jornaleros de la construcción, trabajo no calificado. Ellos son. Finalmente, la ocupación laboral está determinada por el nivel de escolaridad, por supuesto, pero también está determinada por el país de origen. Porque el país de origen es el que te entrega un cierto nivel de escolaridad. ¿Les llama la atención esto? A mí me llama la atención dos cosas. Primero, que claro, que como bien dices tú, tan solo por nacer en cierto país en Latinoamérica va a tener cierto resultado educacional, lo que marca una tremenda inequidad. Y lo segundo que me llama la atención
Es que, pero en Villasana, por supuesto, es que si te fijas el promedio nacional, que me imagino que habla de los chilenos, Sí. lo que existe de remuneración en dólares puede ser menor incluso comparándonos con lo extrarregional o con la zona argentina, Brasil, Venezuela, Uruguay. Ujú. Sí, de hecho, buen análisis, David, y por favor lean el paper, porque este paper habla incluso de que los migrantes acá, hay algunos migrantes, la situación migratoria genera desigualdad y la población irregular que hoy día hay en el país es un ente muy desconocido, por lo tanto, las personas que hoy día están en situación de migración versus a las chilenas, ambas están con las mismas precariedades, las mismas, y las mismas condiciones de pobreza. Por ejemplo, también dentro de los mismos elementos de conglomerado, digamos, por países, empezamos a mirar la situación de pobreza, ¿bien? Entonces, por ejemplo, la situación de pobreza en los extrarregionales de un 5.9, versus que la de las personas de Perú, Bolivia, Argentina, perdón, Haití, Colombia, Ecuador y República Dominicana es de un 30.3. El promedio nacional es un 19.1. Entonces aquí desmitificamos otra cosa. Hay Seba, más chilenos, Seba, ¿sí? ¿cuál es ¿Sí? la definición de pobreza para que nos haga sentido a nosotros como matronas, matrones? Es decir, porque Mira, siempre hablamos de pobreza, pobreza, pero podemos definirla así como definiste cómo vive un haitiano con $0.50 al día. Podemos definir por supuesto, tangiblemente qué es pobreza. O pobreza. sea, hoy día en Chile ya no se habla de pobreza seca, se habla de pobreza multidimensional. Entonces, como se habla de pobreza multidimensional, se establecen ciertos criterios. Y para efectos de este estudio, tiene que ver con los percentiles y quintiles. O sea, en términos técnicos, la pobreza, si bien se define como la ausencia de recursos que son físicos, también la pobreza multidimensional aborda otros elementos que no son necesariamente físicos. Pero para poder cuantificarlo y ordenarlo, hablamos de quintiles. Entonces vamos a hablar de las personas que logran subsistir al día con 27.000, 28.000 y fracción. En el fondo, así se calcula la canasta básica de necesidades relacionada a el primer quintil, que en el fondo está la pobreza extrema, y ahí están. ¿Por qué se da un bono de 40 lucas? Porque en el fondo, por eso urge cambiar la canasta de necesidades básicas, porque hoy día en promedio, de hecho lo que decía Lavín en su momento no era incorrecto, era ridículo, que decía que una familia podía vivir con 1.000 pesos, sí, podía comer con 2.000 pesos, sí, porque la canasta de necesidad establece en el fondo diariamente un gasto per cápita de casi 1.900 pesos por persona, que eso termina siendo al mes casi 39.000 y fracción, por eso los bonos son como de 40 lucas por per cápita, y se establece de que, claro, el sueldo mínimo, mira las relaciones ilógicas, te estoy hablando del sueldo mínimo que hoy día está en cuánto, en 200 y tanto. Sí, sí. O sea, hay un ingreso mínimo garantizado para las formalidades, pero el ingreso mínimo está en 260 y algo. Claro, está en 260. Claro, mira, incluso con 260, una familia de 4 integrantes puede vivir bien de acuerdo a la canasta, porque per cápita cada uno utiliza 65.000 pesos Al de mes. ese sueldo al mes. Entonces, ¿qué dice la canasta básica? Que tú como con 25.000 cubres tus necesidades alimentarias y lo otro con 25.000 más te mueves, te transportas y te queda un saldo incluso como para comprarte ropa. Estoy hablando cómo se mide la pobreza en Chile, ¿ah? No estoy hablando. Entonces, cuando David me pregunta Por la definición conceptual la nos quedamos definición, cortos, en el fondo.
quedamos cortos, pero para efectos de este estudio tiene que ver directamente con lo que le explico de acuerdo a los percentiles. En situación de pobreza, a esta gente que está acá es la gente que no logra tener un ingreso mínimo garantizado mensualmente. Eso es lo que para efectos de este estudio. En el fondo así siempre son los estudios cuando ustedes ven situación de pobreza, porque en el fondo, y se habla en situación de pobreza porque un estado temporal. Les quiero mostrar, tengo la definición de la pobreza multidimensional, que es justamente la que nosotros deberíamos tener en cuenta, pero para usted, así como en términos Práctico, para ponerlo prácticos, en les va a práctico. servir mucho la definición propia de los quintiles, ojalá es que va, y los percentiles, y cuánto es el ingreso per cápita, la famosa canasta básica de necesidades. Por eso nosotros estamos sobre el promedio, por eso sus mamás se tuvieron que separar para poder tener la beca, por eso, sí, porque estar casado, no es, estar casado es grave para la política económica, porque son, o sea, Totalmente. para uno, es la suma de los ingresos. Ustedes cuando llenan por ejemplo, ustedes postularon una beca y todas esas cosas, ¿cierto? De más, po. Llenaron el ingreso mensual. ¿Cómo llenaron ustedes los formularios? Me dicen ahí que es ridículo, sí, mucho. Sí, pues es ridícula la canasta, como la canasta. A mí mayor. Pero ¿se acuerdan que decía el ingreso como mensual, ¿cierto? Como, como que, perdón, por cada integrante del grupo familiar. Sí, viste si era así, me acuerdo. Bueno. Bueno, también en condición de hacinamiento, los migrantes tienen un 34%. Bien, ¿cómo se mide el hacinamiento? Tenemos varias definiciones, pero la más aceptable, y viene del mundo del trabajo social, que tiene que ver con el 2.5. O sea, si en una cama hay más de 2.5 personas, se calcula como la tasa de hacinamiento. Bien, o sea, tienen que dormir 3 personas en una cama Para calificar para como hacinamiento. para calificar como hacinamiento, sí. Bueno, sin sistema de salud previsional. Disculpen. Miren los migrantes regionales en condición de hacinamiento, un 4.2. Sin sistema de seguridad social, miren, 42.5. Pero más allá de yo comentarles, ¿qué les llama la atención? A mí me llama la atención que para efectos metodológicos la definición de pobreza sea pobre. Es un poco juego de palabras, pero me da un poco pena y me causa extrañeza y me da horror lo que se define como pobreza, porque a esa definición de pobreza, que en el fondo sería como ganar menos de 30.000 pesos por persona al mes, en un país como Chile, que es uno de los más caros de Latinoamérica y donde tenemos un invierno crudo, me resulta imposible. Entonces, eso me da... Que incluso yo entiendo la lógica del estudio y el alma del estudio que trata de plasmar una situación con las definiciones que tenemos. Entonces, el problema no es del estudio, el problema es de las definiciones que están en nuestra literatura y que hacemos composición a partir de esas definiciones. Sí, por cierto, les doy otro elemento. Estas definiciones son propias del modelo neoliberal el cual tenemos, nada más. Es una definición Exactamente. ultra, ¿Y qué ultra tiene que ver con el estricta, modelo porque también? sí, pues, otros países hablan de y miden la pobreza de otra forma. De hecho, es tan vergonzoso que les recuerdo que tenemos un Ministerio de Desarrollo Social recién hace 10 años. Antes las políticas públicas de salud las hacía Mideplan, ¿se acuerdan? El Sí, Ministerio de Planificación. sí. De hecho, probablemente Ellos hacen
y lo digo desde la ignorancia, quizás lo que es pobre para nosotros, para otro país donde existe más bienestar, nuestra definición de pobreza debe ser extrema pobreza, como pobreza elevada a pobreza. Bueno, sí, po, y por algo el 18 de octubre del año pasado Chile se le cayó al mundo, po, porque éramos un oasis que ocultaba finalmente la realidad que existe acá, y acá en Chile la gente sí vive con menos de $1 al día, po, y esa es una Claro, realidad. exacto. Entonces, Em, acá a está. propósito de, yo me acuerdo que, bueno, para ser justo no me acuerdo, pero voy a contarle la historia igual. No sé si es que estoy siendo justo, pero Joaquín Lavín, no sé si es que fue ministro el del Mideplan o de Desarrollo, no lo sé, pero me acuerdo que en algún momento estuvo involucrado con la creación de un menú, ¿te acuerdas? Un Del menú de menú, Lucas, sí. el menú de Luca. Y que después la sociedad de nutricionistas salió a vapulearlo porque el menú consistía en lograr vivir 4 personas en una familia con el sueldo mínimo de ese momento. Entonces se fabricó un menú y el menú finalmente la sociedad de nutricionistas dijo que era nefasto porque es imposible que una persona, en vista de todas las necesidades nutricionales que merece, no aportaba el menú, era como solamente, porque el ingeniero comercial, solamente desde la ingeniería comercial dando lo que se supone que había que dar. O sea, siempre se trabaja en Chile bajo la lógica del mínimo común denominador, como si se ve bien o funciona, déjenlo así, pero nunca es óptimo. Sí, sí, justamente. Por eso hay que hacerlo todo de nuevo. En Chile, y ustedes que están recién partiendo la carrera, la formación, todo se hace mal, la pobreza se mide mal. Ustedes estaban en el colegio, y seguramente hace 10 años atrás, no sé en qué estaban, pero hace 10 años atrás tenemos recién Ministerio de Desarrollo Social, recién se empieza a medir la pobreza como corresponde, se hace un censo malo, se hace una CACEN mala, entonces finalmente todo es absolutamente complejo y hay que cambiarlo, pues, si por algo estamos en esto. Bueno, también decirles cómo repercute esto también en la salud. Miren, por ejemplo, este es la mortalidad materno-infantil entre el 2000 y 2009, y que queda muy claro de que efectivamente una mujer con más escolaridad tiene menos mortalidad materno-infantil que una con más baja escolaridad. Miren, una madre con 13 años de estudio y más, la mortalidad materno-infantil desciende, de hecho, bajo 6. Miren las que tienen de 0 a 8 años más de estudio, con estudios, solamente entre 0 y 8 años. Aumenta, lo duplica a un 12. Porque es importante trabajar con poblaciones específicas, y dentro del listado que me pedía David también está la población originaria. Tu condición de indígena hace que vivas menos, por ejemplo, y Australia y Canadá y Nueva Zelanda muy progresistas serán, pero son países que también han tenido políticas un poco nefastas desde el reservorio de proteger a los pueblos originarios, y no desde velar por sus necesidades y ser garantes de su salud. Entonces, un hombre indígena en Australia vive 59 años y un hombre no indígena vive 76 años. La diferencia son 17 años. Eso es lo brutal. Lo están viendo aquí, ¿cierto? Sí, Bueno, sin ir más lejos, preguntaban cuál es la definición de pobreza. Según la CACEN, define la pobreza como pobreza multidimensional, que en el fondo ahí tenemos el índice de pobreza multidimensional, que es el IPM, que en el fondo significa que son carencias en diferentes niveles en los hogares y las personas en los ámbitos de salud, educación y el nivel de vida, ¿no? Se utilizan microdatos de encuestas de hogares, por eso la CACEN es tan importante. Y al contrario del índice de desarrollo humano, que el IEDH, que es ajustado por desigualdad, digamos, y ahí empieza otro tema que el coeficiente de Gini, que es el que mide desigualdad. Pero aquí hay una revisión un poco más acabada de la pobreza multidimensional. ¿Y por qué esto es importante? Porque miren, ¿dónde está?
y se me pasó. Esto de las determinantes sociales de la pobreza está fuertemente ligado a esto. Miren, según la CACEN del 2006, tenemos cuáles son los usos de servicios de salud mental y dental y de especialistas de la población migrante, de acuerdo al 2006 de la CACEN. Esta es la baja clase, la media clase y la alta clase, mira, y todos llegaron a la conclusión de que efectivamente los servicios de salud mental eran los más requeridos. En segundo lugar, el tratamiento dental, pero esto tiene que ver con una condición de clase, miren, o sea, acá en Chile el tratamiento dental es caro, entonces el que tiene plata accede. Y otro especialista. Esto habla también de algunos elementos importantes a analizar de acuerdo a la situación migratoria. Se los quería mostrar así como brevemente. Este de salud mental previamente tal, también se los puedo enviar, no tengo ningún problema, David, ¿bien? Pero les quería mostrar cómo es eso que me interesaba. Y bueno, yendo a ciertas Sebastián, conclusiones, Sebastián, ¿sí? los problemas de salud mental que tenemos en Chile, que según la encuesta nacional de la salud, al menos el 60% de la población chilena tiene a lo menos una patología en salud mental. La población migrante que llega a Chile, estoy pensando en la centroamericana, donde el concepto o idea, que el imaginario que tenemos es que las patologías de salud mental no existen, como que tienen que ver más con países que son más templados, más fríos, como el nuestro. ¿Qué tan cierto es que es así y qué tan cierto es que al momento que el migrante llega o se empapa de la realidad nacional, empieza a crear patología en salud mental? Sí, mira, la respuesta es multidinámica porque primero que todo no hay como evidencia, o sea, hay evidencia, lo que no hay es generalidades. ¿Por qué? Porque está el elemento intercultural que va de la mano y te lo respondo un poco con este power que se los mando feliz de la vida, que por ejemplo aquí algunos estudios vieron algunos hallazgos de algunos trastornos mentales comunes en poblaciones migrantes y por ejemplo se hizo un estudio de estrés emocional que demostró algunas tasas elevadas de ansiedad y depresión en estudiantes extranjeros en Gran Bretaña, pero una gran variabilidad que depende del lugar de origen. Por ejemplo, el 28% de los estudiantes que venían de Irán, Nigeria, presentaban problemas psicológicos en contraste a un 18% de indios, un 14% jóvenes británicos. Entonces, cuando este estudio se profundizó, ahí está y lo pueden buscar, también se establece de que claramente hay relación con el país de origen y la situación de guerra, etc. De hecho, hay otro estudio, un estudio poblacional en Reino Unido, se encontró una prevalencia de neurosis depresiva la última semana que fue de un 2.7 para varones y 4.8 para mujeres de origen británico. Se reportaron cifras más elevadas en migrantes irlandeses y caribeños, mira, pero cifras similares o más bajas en inmigrantes de Pakistán y Bangladesh. Por eso te decía de que es como Versátil. multidinámica la configuración de un escenario en salud mental para el migrante, pero sí hay evidencia potente que habla de la esquizofrenia en migrantes que vienen de lugares conflictivos. Por ejemplo, hay una relación entre migrantes refugiados de Siria o que vienen de la guerra y que después desarrollan un cuadro esquizofrénico, por ejemplo. Claro. Eh, eh, pero, por ejemplo, también está la migración como factor protector, de que justamente se habla de que en algunos lugares, por ejemplo, se hizo un estudio con adultos mexicanos en Estados Unidos, en donde se concluyó que estos tienen una mejor salud mental que la población nacida en México, porque la propia condición de esos adultos mayores en México que emigraron a Estados Unidos los hizo tener mejor salud mental que los adultos mayores mexicanos viviendo en México. Pero sí tenemos algunos problemas de salud mental de los migrantes, ya que me hiciste la pregunta. Aparte del racismo, la discriminación y todo eso, tenemos algunos procesos súper interesantes. Por ejemplo, el cuadro clínico de el síndrome de Ulises, bueno, la ansiedad, el síndrome de Ulises, que es el síndrome propio de la migración. Eh, por ahí está el síndrome de Ulises, el síndrome migratorio, está la indefensión aprendida,
Hay varios elementos que son parte del proceso migratorio. El síndrome de Estocolmo también, que es parte de las víctimas de trata y la violencia de género y la migración. Entonces, como todo multidinámico. Eh, no encontré nunca el síndrome de Ulises o Achotegui, de estar por ahí arriba, pero para no marearlos tanto mirando el Power. Pero en principal lugar, claramente una condición migratoria nos va a producir mucha más ansiedad, una condición migratoria nos va a producir una zona de inseguridad, porque finalmente nosotros somos seres que necesitamos dentro de la escala de realización de Maslow estar seguros. Pues, la seguridad es un elemento de necesidad básico. Por eso en Chile, por favor, el paper, lean lo que está bueno, habla justamente de la nueva era para nuestras migraciones, y estas migraciones son efectivamente que tienen elementos políticos importantes, que tienen elementos de desigualdad potente, habla un poco en dónde se concentra la migración, si el estudio está muy, muy bueno. De hecho, nos damos cuenta que Santiago, por excelencia, es la ciudad multicultural, las comunas que tienen mayor población concentrada con migrantes extrarregionales, tiene que ver con las 3 comunas de este país. El otro país. Todo, por favor, miremoslo con altura de mira, no es un discurso antimigratorio, pero al contrario, pero acá están los migrantes ricos, aquí está el poder de toma de decisiones, aquí están los apellidos rimbombantes que hoy día nos dominan en todo ámbito. Yo todavía no conozco un Pérez rico. Debe haber alguno por ahí, pero apellidos importantes, grandes. A menos que Ahí sea están, Pérez compuesto, Pérez y algo. claro. Pérez, sí. Entonces es importante mirar esto también. El estudio está bien. Costó que. Este estudio no se publicó acá en Chile, por cierto, se publicó en la revista de migraciones brasilera, la revista de migraciones Sur-Sur. Porque siempre no. Sí, como que entre chilenos se va puliendo, me ha pasado. Así es. Seba, Bueno, entonces para aquí está. finalizar, Sí. entendiendo que tienes poco tiempo y te tienes que ir, quiero proponerte un juego. Yo te doy un concepto y tú das una respuesta breve o medianamente extensa. ¿Te parece? Ujú, por favor. Porque yo quiero que lo escuchen de ti y después vamos a dar un espacio para que los estudiantes eh, finalicen. Quiero que lo escuchen de ti esta respuesta porque es importante. Si un estudiante está en su pasantía en el hospital y viene una gestante inmigrante que no tiene carne de identidad, ¿qué se debe hacer? ¿Qué garantías tiene? Está buena la pregunta. En primer lugar, Lo digo porque a mí me pasó y sí, sí, se atrasó qué el trabajo de bueno. parto solamente por un hecho burocrático. Por eso te lo pregunto. Sí, sí. Bueno, con David somos hijos de una generación súper castigada. De hecho, yo creo que al menos yo he tenido problemas en la pega porque no hay concordancia ética ni valórica con mis jefaturas que tienen una profesión mía, y eso tiene que ver con un tema generacional. Se los comento porque yo creo que los grandes problemas laborales que yo he tenido es justamente ir contra la norma, que finalmente no era ir contra la norma, era aplicar la norma. Era aplicar Y sentido común. sí, y eso uno lo entiende cuando tiene acceso a la información. A mí me costó ir a la universidad y hacer un diplomado para entender y dar esta respuesta. Y ojalá que ustedes no hagan un diplomado y no se den una vuelta, sino que es tan sencillo de primero tener sentido común, y en segundo lugar, todos los países que son reconocidos internacionalmente a través de un organismo que es la ONU, son países que postulan no solamente ir, señor ONU, yo quiero ser parte de usted, no, no, no. Es postular a tratados internacionales de convivencia civil y democrática. La Constitución chilena no tiene garantizado el derecho a la salud de manera universal, pero las constituciones no están por sobre los derechos humanos. Y los derechos humanos de primera generación que nos corresponden porque existimos es el derecho a la salud. Chile es un país que suscribe a los tratados internacionales porque es parte de los países democráticos que estamos en acuerdo de paz. Cuando el dictador apresó este país, fuimos expulsados de Naciones Unidas. De hecho, Naciones Unidas mandó un observador internacional, así como lo está haciendo con Venezuela.
Naciones Unidas es el lugar de encuentro en donde uno aplica valores para todos. Sabemos que los africanos son distintos a nosotros, pero tenemos que convivir y coexistir de una manera humana, digna, decente. Espero que con esta respuesta nunca más tramiten a una persona porque va a parir, porque hoy día que uno está en una zona un poco más de poder, uno no va a condenar a la paciente, los vamos a condenar a ustedes, a uno. Porque para atrás violamos muchos derechos humanos, porque teníamos una jefatura que nos decía no se puede, no se debe, porque la constitución, mentira. Ya echamos abajo una constitución maldita, está listo, los derechos humanos están por sobre las constituciones, así que yo les puedo decir que si ustedes alguna vez en este país o en cualquier país del mundo se atreven a rechazar una atención en salud, les puede costar la Corte Internacional. Así es. ¿Mm? El problema es que en Chile la impunidad se volvió costumbre y para poder para poder hacer un cambio radical lo tienen que hacer ustedes. De hecho, no permitan que ninguna jefatura, aunque sea la dueña del hospital, porque la cultura machonil es buena para ser dueña de las neos, ¿ah? Son buenas para dueñas. No permitan que por muy dueña que sean de esos espacios les digan que la negra nos atiende, porque a mí también una vez me lo dijeron. La negra nos atiende, la A mí boliviana también. tampoco. La gente de Iquique, y con harta responsabilidad lo digo, pero la gente de Iquique decía, no, ¿para qué voy a tener a la boliviana? Si viene, cruza la frontera, viene para acá y hace turismo en salud. Así hablaban las autoridades allá. La alcaldesa Rojo decía lo mismo, hacen turismo en salud. ¿Qué nivel de inhumanidad? O sea, pucha, qué rico cruzar una frontera para ir a parir porque tu país no te da las posibilidades de parir dignamente. Eso hacer turismo en salud. Entonces, como que mi respuesta es decirle, estudiantes, nosotros no somos un país que camina solo por la vía, respondemos a tratados internacionales y este país suscribe a los derechos humanos y la salud y la educación es un derecho humano porque hace 3 años atrás los migrantes en este país iban a los colegios de oyente porque no tenían un maldito RUT para estar inscritos en el colegio. O sea, yo creo que un amigo que trabaja para la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica me decía, yo creo que Chile es como uno de los países que tiene más denuncias en derechos humanos en el mundo, más que África. Y así cosa insólita. Hace 3 años atrás los niños migrantes en este país pueden ir al colegio legal, ¿no? Entonces, les recuerdo que la legalidad de ustedes está en los derechos y cumplir los derechos no nacionales, por los derechos humanos. Y los derechos humanos son súper claros. Bueno, yo cuento la experiencia y me hago cargo y responsable también. Pasó en el Barro Luco, yo estaba terminando mi internado probablemente año 2011. La gestante no tenía carne de identidad y no querían atenderla y estaba en trabajo parto. Así fue. Bueno, otro tema. El juego trata de que responda brevemente o al menos una extensión moderada, ¿ya? Esa es la idea. Adopción homoparental. ¿Tengo que responder? Claro. Adopción homoparental, yo creo que a las diversidades sexuales se nos ha tratado como algo muy caricaturesco, no somos chiste de nadie y hablo desde ahí porque me afecta. Yo no soy un individuo que hace clase y deja su homosexualidad colgar la casa, es parte de la identidad de uno y yo creo que la gente que por ese motivo no reivindica sus derechos como identidad nos hace daño a nosotros como comunidad, pero eso es un pensamiento, es un pensamiento casi egoísta, porque creo que hay que entender los procesos del otro, pero yo creo que se nos han dado derechos de segunda clase, yo creo que no queremos acuerdos de unión civil, queremos matrimonios, queremos adoptar, queremos traer hijos al mundo como a través de la fertilización in vitro, como sea, o sea, no queremos derechos de segunda generación, perdón, derechos de segunda clase. Y a este país le falta hacer lo que hizo Argentina, para todos los mismos derechos, se acabó. No. Esa cosa de adopción homoparental o no, la adopción debería ser para todos, incluso para los que son solteros. Deberíamos tener requisitos integrales que los cumpla una persona con o sin pareja. Por eso hablaba al inicio de las etiquetas. Yo creo que por ser parte de las diversidades sexuales, y hablo de diversidades porque ser gay, gay, lesbiana o trans quedó corto, de hecho los cabros hoy día, ustedes mismos que tienen 18 años están en otra parada.
otra volada, que venga lo que venga, no sé, a lo mejor estoy hablando de más, pero al menos yo vengo de una generación gay en donde yo me tuve que, yo era re peleador en el colegio porque no quería que me trataran mal, pues entonces, yo no sé si os ocurre hoy día en los colegios, pero quizá a menor escala porque hay más apertura, ¿no? Pero yo creo que en el futuro tiene que dejar de ser etiquetas y a todos los mismos derechos, porque si no me quería dar los derechos porque no entendí mi vida, bien, tu tema, pero te pago impuestos, así que yo encuentro tan absurdo como pagar los mismos impuestos de un heterosexual y no tener los mismos derechos, es como eso, porque los Claro. derechos de adopción son derechos de segunda generación, que uno los puede tener porque tiene acceso, etcétera. ¿Ah? Bien, No todos tienen capacidad para adoptar, pero yo pago los mismos impuestos que cualquiera. ¿Por qué no tengo esos mismos derechos como esa la de vuelta? ¿Mm? muy bien. Los derechos en salud sexual y reproductiva son amplios. Probablemente algunos ni siquiera los estamos pensando como sociedad o mentes individuales. Mm. Actualmente en nuestro país no hay una, si, por ejemplo, si los derechos en salud sexual y reproductiva fueran el universo entero, nuestro país, los derechos que garantiza en salud sexual y reproductiva son del porte del planeta Tierra. ¿Te parece esa una idea correcta o falsa? Si los derechos de salud sexual son del tamaño del universo, ¿eso? No, no, no. Si te parece que los derechos en salud sexual y reproductiva, todos los que existen, no están garantizados en nuestra legislación chilena. Ah, por supuesto. De hecho, así como no hay ley de salud mental, tampoco hay ley de derechos de salud sexual y reproductiva. Yo cuando trabajé en el Programa Nacional de VIH me di cuenta de que los derechos sexuales no solamente acceder al método anticonceptivo, ¿ah? El aborto es parte de, pero también les voy a decir algo, por no tener derechos sexuales y reproductivos amplios y diversos, enfermamos a la gente. Por ejemplo, me tocó trabajar en el programa de VIH y ahí trajimos el PrEP. El PrEP es una pastilla preventiva que en el fondo es el compuesto de dos compuestos de los tres de la triterapia y actúa de manera preventiva. O sea, hoy día en el mundo, y esto hace 15 años que ya es tema en el mundo, tú puedes prevenir el VIH, sí, tomando una pastilla diaria, sí, y si tiraste sin condón, tienes posibilidades de reducir el VIH, sí, tienes hasta 72 horas y les cuento esto porque los derechos de salud sexual y reproductivos van de la mano con el goce y el placer. Y yo para tener goce y placer tengo que vivir un estado que garantice todos los derechos, sobre todo los de información. Yo me he dado cuenta que la gente pide a gritos derechos sexuales y reproductivos, no necesariamente por mantener la reproducción de las personas, y los derechos no son parir, no somos reproducción de hijos. ¿Ah? Así fueron vistos los derechos sexuales y reproductivos. Los derechos sexuales y reproductivos deben ser incluso la información que tenemos, fíjate. Porque hoy día, mira lo que les voy a decir, este Estado, para evitar el VIH, puede a todos darnos una pastilla preventiva que lo puede evitar. ¿Por qué no se hace? Es que es inmoral. A ver, esa es otra discusión. ¿Por qué tenemos más de 15 métodos anticonceptivos para las mujeres? ¿Y por qué no se promueve la vasectomía para los hombres? No, es que el hombre, ¿por qué tenemos que mutilar los cuerpos de las mujeres? ¿Por qué vemos la salud sexual y reproductiva desde el punto de vista poblacional y reproductorio y no desde los derechos y el goce? ¿Por qué yo como Estado, saben qué? En Chile solamente se da la pastilla preventiva del VIH para las personas si fueron agredidas sexualmente? Y eso es ilógico, porque la pastilla dura 72 horas y tú, de acuerdo si fuiste agredido sexualmente, muy baja cantidad de denuncias son a las horas previas que fuiste abusado o abusada. Entonces, si, mira, yo de verdad que no he hecho el ejercicio financiero, pero yo creo que es más barato dar una pastilla preventiva que dar un tratamiento para toda la vida, ¿o no? Siempre la prevención es más barata que el Sí, pues, tratamiento, por sí. defecto, por definición. Entonces, por definición, entonces los derechos primero se tienen que garantizar, pero desde la perspectiva innovadora y de género, po. Eso. Eutanasia. Yo creo que tenemos el legítimo derecho a decidir cuándo morir si estamos en nuestras perfectas facultades mentales, inclusive mentales en tiempos temporales. Yo creo que un país decente permite vivir y permite morir, po.
¿Cuál es el futuro de la migración y la salud? Yo creo que la migración, en primer lugar, va a salvar la crisis en Sudamérica, sobre todo en Chile. Los migrantes van a ser nuestros futuros jefes, como siempre lo han sido la historia colonialista de Chile, pero en esta vuelta los migrantes tienen una vuelta con más responsabilidad social y la salud va a apuntar a ser una salud internacional, pues, en donde los perfiles epidémicos traspasan fronteras imaginarias. Yo creo que tenemos que hablar de salud internacional, salud global. Deberíamos los habitantes de Sudamérica al menos tener condiciones iguales, y eso significa que así como en Chile estamos todos inmunizados, ¿por qué no todo el continente o el mundo se inmuniza? Pero como no somos parte de un mundo, pero partamos con alianzas. Por ejemplo, hablar de salud internacional es decirle a ustedes que son puerto y son también terrapuerto por el lado de los Andes, en el contexto en donde están ubicados también, es hacerse cargo del otro. Entonces yo encuentro súper injusta la salud de las Américas y de Sudamérica, porque acá las crías salen de los hospitales con un ajuar. Van al consultorio, tienen su penac, su leche, su todo. Y en países del lado las mujeres paren en la calle, y eso no me lo contaron. Uno lo ve, en Bolivia, una realidad. Entonces yo creo que deberíamos garantizar salud internacional con mínimos, y esos mínimos deberían ser inmunización, derecho al agua, a los alimentos. Si salud pública no es el consultorio, tenemos que salir de esa cuestión, ¿ya? Tenemos que colaborarnos en políticas públicas internacionales potentes. Ustedes saben que acá en Chile había un déficit de calcio, si no me equivoco, y se le metió flúor al agua como política pública, ¿o no, David? No, ya ni Sí, me en el acuerdo. año, sí, exactamente, en el año ¿Mm? 90. Los problemas odontológicos eran... Esta historia me la contó Joaquín. En los ¿Mm? 90 los problemas dentales eran terribles y lo que se hizo fue incluir flúor en el agua potable de la región metropolitana. Sí. Entonces, la salud tiene que ser vista como salud de poblaciones. Y finalmente la respuesta de salud la tiene la gente, las comunidades, incluir la salud intercultural. Qué potente la salud intercultural, como debería tener espacios de sanación también. Sí, sí. Eh, última Hay que pregunta. ser más Última solidarios en pregunta. más públicas con los otros países. Sí. Última pregunta. El actual perfil epidemiológico y demográfico en Chile demuestra que las personas mayores que llegaron para quedarse y se ha transformado en casi un problema de salud pública actual porque tenemos muchas personas mayores. ¿Cómo solucionar ese problema en el largo plazo? De cara, quizá no en el corto tiempo, pero en el mediano o largo plazo. Entendiendo que cada Bueno, vez se va a acumular más personas en ese grupo etario. bueno, que Chile tenga personas mayores porque efectivamente las condiciones y sobre todo la pega salud pública permitió eso. O sea, y mira lo contradictorio. Un país viejo habla bien de cómo lo han tratado. Espérame un poquito, porque yo sé que no lo hemos tratado bien. Yo me pregunto, si fuimos capaces, como política pública, como Estado, de dar buenas condiciones a esa gente que en algún momento fue joven y hoy día es vieja, ¿por qué hoy día, que son viejos, no se le da las condiciones para que la pase chancho de aquí a cuando se muera? Y eso va a ser principalmente cuando nosotros reconozcamos a las personas mayores como sujetos de derecho, autónomos, personas que sienten, piensan y hacen. No los romanticemos, los abuelos necesitan Viagra, eso tiene que ser política pública. Hay que darle Viagra a los abuelos porque ellos no mueren, su salud sexual no muere. Hay que darle lubricante a las mujeres. ¿Qué pasa con todo el proceso de menopausia? Ustedes son los matrones, o sea, el tema de la mujer con menopausia y su vejez terrible. ¿Qué se hace con el goce, el autoplacer? Entonces, para cambiar el paradigma tenemos que tener más gente y hay que traer más crías al mundo. Y como sabemos que somos un país que no va a tener hijos y la tasa de natalidad no va a aumentar, tenemos que ser un país como Canadá, y que lata hablar de otro ejemplo, pero tenemos que ser un país que abra fronteras, que integre. Entonces, la única forma de sostener a esos abuelos que hoy día están, que son mis abuelos, tus abuelos, y eso para que a nosotros nos sostengan, tenemos que impulsar hoy día políticas migratorias acogedoras, centradas en las personas, en el desarrollo humano. Sin ir más lejos, me tocó ir a Huépil el año pasado. Huépil es un pueblo con 15.000 habitantes
Y en Huepil se cerró el internado, habían 200 camas y Huepil dejó de producir avena porque ya no hay gente, es un pueblo envejecido. Y uno de afuera nomás dice, un internado cerrado, con 200 camarotes, una avenera sin andar, política migratoria ordenada y segura. Chile necesita 50 jornaleros de tal edad, sin antecedente. Así lo hace Canadá. Canadá no dice ya entren todos. Por eso se habla de una migración ordenada, segura y regular. Tenemos las condiciones, el punto es que no tenemos la institución, ni las ganas, ni la voluntad. Tenemos un departamento de migraciones que depende de un ministerio, no hay un ministerio de migraciones. Ecuador, que es un país con muchos más problemas que nosotros, tiene el Ministerio de Movilidad Humana. Esa gente evolucionó, ya no habla de migración, es un error hablar de migración. Hay que hablar desde la movilidad humana, desde la movilidad de las personas. ¿Mm? Dice Daniela como que está súper mal visto para ella. ¿Qué Daniela? Como que van haciendo preguntas y como me pierdo. El uso del lubricante en personas mayores. Sí, porque en el fondo a los abuelos los anulamos sexualmente, entonces se anula desde la sociedad y desde la política pública. La política pública, como la anula, no piensa en lubricante para las abuelas, no piensa en Viagra para los abuelos. ¿Y saben por qué se los digo? Porque todos ustedes y nosotros vamos a envejecer. La sexualidad es maravillosa, es riquísima. Yo no me la quiero perder a los 60. ¿Qué va a ser el Estado por mí? O sea, son cosas lógicas. ¿Por qué vemos al otro como otro lejano si también me puede pasar a mí? Yo voy a ser un abuelo con una pensión miserable, así como vamos, pues no voy a tener plata para el Viagra. ¿Quién me lo va a dar? Me doy a entender, siempre la política pública debe ser pensada desde el propio paradigma. Como dice la María Valencia, no empatizamos. ¿Mm? Bien, Sebastián, se me acabó el repertorio de Sí, preguntas. pues. Dejemos Y espacio gracias por la invitación. dejemos Ujú. espacio para el público, a ver si tienen algo que opinar o preguntar. O criticar, lo que quieran. O Sí. criticar también. No tiene la verdad, uno cuenta cosas nomás que hace. Cosas que vio, que escuchó, que hizo. Si tampoco uno era el más seco, ¿cierto? De ahí, uno era ahí nomás del montón. Pero uno cuenta un poco lo que ha visto en salud pública. Exactamente. Y la obligación de cambiarlo, sobre todo ustedes que están a 4 años a salir a enfrentarse a monstruos que hay que cambiar. Sí, sí. Éticamente. Hay que hacer hincapié en eso, ¿no? El universo de Matrona es tan amplio que lo integro yo, pero también lo puede integrar una persona de 60 años que viene con otro arrastre y probablemente sea vuestra jefa en algún momento. Sí, y sabes qué, de hecho en Instagram sigo a una matrona disidente y yo quedo así como, oh, cómo estamos cambiando. Así que yo creo que, bueno, ustedes, pues aquí hay tierra fértil, el gusto es mío, los saludo a todos, gracias a ustedes gracias a todos los que me están mandando esos saludos. Primera vez que me escriben en clase formalmente, así que gracias. Eso están de la generación de ustedes, ese así, ese, ese mismo. Es como bonito, no sé, es como una cara. Todavía no lo interpreto bien. Ven, aquí tenemos una brecha generacional, pero lo único que sé que el es como algo bonito, así que gracias a Es ustedes. algo bonito y tierno, parece. A mí me Ya, sí, ven, aquí hay un encuentro parece gracioso. intergeneracional. Ya ahí la Andrea Ortega ya se puso más loca ya con acentos, ya ahí se pusieron como ya ese otro nivel. Así que muchas gracias, pues, que Bueno, estén muy Sebastián, bien. vamos a tener a Andrea Ortiz el próximo jueves. Oh, qué bueno, la Andrea, bueno, ella seca en diversidades sexuales, así que ella la lleva en esa línea. De hecho, su tesis fue de eso, pues fue de Exactamente. la percepción de los funcionarios de salud frente a los usuarios LGBTI más. Sí, para que no se pierdan, dejamos al público convocado para la próxima clase para que no se pierdan Sí. la, Sí, la un inter- abrazo, David, un abrazo a todos ustedes. ¿Ah? Gracias, Seba, que estés bien, cuídate mucho. Chao, Nos chao. vemos. Bueno, estamos finalizando. Tuvimos la agradable compañía del profesor Sebastián Maldonado, gran amigo, mejor persona. Espero que les haya gustado. Igualmente esta clase la vamos a subir, como siempre, y el material que haga llegar también lo voy a subir, de manera que puedan tener acceso a esa intervención. Esta clase es más que nada
darles una mirada, para darles herramientas de cara a la feria y otorgarles también experiencias que se viven en los ámbitos de los que se cimentaba esta clase, que era migración, vejez y diversidad. Si no hay comentarios, preguntas, damos por cerrada la sesión. Bueno, parece que no hay nada. Me gustó toda la clase, al parecer. Eso es siempre positivo. Que estén muy bien, cuídense. Nos vemos pronto.